Recibo $1,750 de pensión después de trabajar más de 25 años en Estados Unidos y pagar mis impuestos. Y por este pequeño centro comercial que compré hace más de 2 años, estoy recibiendo cerca de $4,000 mensuales libres que aumentarán cada año. Lo hermoso de este negocio fue que lo compré con $90,000, 10% de cuota inicial, financiado por el dueño a 12 años, a 5% de interés, y los 2 primeros años solo pagué intereses. Increíble. Le he metido muy poco dinero, solo lo he pintado y le he hecho unas cercas, y eso sí me tocó esperar para terminar de arrendarlo porque estaba muy mal manejado, que esa fue mi ventaja, y te contaré cómo tú puedes hacerlo. No te estoy diciendo que comprar centros comerciales en este momento es un buen negocio, ni es un mal negocio. Depende para cada persona, depende en cada circunstancia. Y te diré en este video cómo tú puedes comprar o cómo tú puedes tener ideas para crear ingresos pasivos con bienes raíces como yo lo hice. Te diré lo bueno y lo malo, lo peligroso y las oportunidades que hay, por lo menos en la forma como hice este negocio. Bueno, te voy a contar entonces esta historia de este centro comercial que compré en el área en donde yo tengo mis inversiones. Voy a darte un poco el contexto. Si has visto mis videos, cuido mucho mis agentes de bienes raíces, cuido mucho las personas que están en el área y procuro tener buenas relaciones. Algo que yo he comentado en algunos videos y que quiero comentarte ahora es que a mí me gusta darles a los agentes de bienes raíces un dinero adicional a su comisión si el negocio que ellos me traen es muy bueno. Ni siquiera les prometo, les digo, si el negocio es bueno, tú vas a ganar conmigo. Y eso me ayuda a conseguir propiedades espectaculares y negocios espectaculares como el que te voy a contar hoy. Como te dije en la introducción, este negocio no es para cualquier persona, ni cualquier persona puede hacerlo. Y además, en este momento, cuando los negocios están agobiados por la incertidumbre económica, dependiendo del país o del sitio o del tipo de negocio, de centro comercial o de local que tú estés mirando, puede que sea un buen negocio o un mal negocio. Siempre hay oportunidades, siempre hay muy buenos negocios, pero lo que yo quiero hoy invitarte es a que escuches el modelo de negocio que apliqué para que tengas otra opción, para que veas posibilidades que te ayuden a hacer negocios creativos, porque este es un negocio muy creativo y es un negocio que lo hice con relativamente poco dinero para el volumen de esta inversión y la rentabilidad es espectacular, como te voy a contar ahora. Nunca había tenido un centro comercial, ni había pensado en comprar un centro comercial. ¿Cuáles son las ventajas de un local comercial? ¿Qué puede ser o una bodega o un local comercial? Las ventajas son que cuando tú arriendas, normalmente las rentas son más fáciles que subir. Las restricciones legales en la mayoría de los países. Aquí en Estados Unidos no hay mucho problema, pero en nuestros países, en algunos lugares y en algunos países hay bastantes regulaciones. Entonces, subirle la renta anualmente a una propiedad comercial es mucho más fácil que una propiedad familiar o una propiedad residencial. Otra gran ventaja de los centros comerciales o de los locales comerciales o de las bodegas es que los gastos de mantenimiento los paga el inquilino, a diferencia de lo residencial. Es muy buena parte de los gastos de una propiedad. Uno puede, entre 5 y 10% fácilmente se puede presupuestar para una propiedad residencial. Si yo tengo eso en una comercial que lo paga el inquilino, es una ventaja espectacular. El inquilino también hace las adaptaciones y recibe la propiedad y la tiene que adaptar tanto para sus necesidades como para devolvérmela en el estado que la encontró. Esas son unas ventajas increíbles. Por otro lado, otra ventaja es que por lo general los contratos son a largo plazo. Si yo muevo mi bodega, si yo muevo mi local, no es tan fácil volverme para otro lugar, porque tengo que mover mis clientes, porque las instalaciones, porque los gastos son muy altos. Entonces,
los contratos de arrendamiento, por ejemplo, en este centro comercial nosotros los hacemos a 3 años. O sea que eso es una ventaja, porque hay mucha más estabilidad. Las desventajas son, si yo tengo un local o una bodega desocupadas, en tiempo de arriendo normalmente es mucho mayor que uno residencial. En una residencial yo puedo jugar con los precios, hacer promociones, 2 meses gratis, lo que sea, y puedo traer gente mucho más fácil. Hay muchísimas más personas, obviamente, que buscan en dónde vivir que en dónde poner su negocio, porque no solamente tengo que tener un negocio, tengo que necesitar una bodega o un local, sino que tiene que ser el sitio y el tamaño y las características adecuadas. Entonces el mercado se reduce. Y de nuevo, esto depende del local, depende de la bodega, depende de la ciudad, depende del negocio, depende de la licencia, de muchas variables que tú tienes que averiguar. Eso es algo también muy importante que tienes que tener en cuenta para los locales y para las bodegas. Es qué licencia tienen, qué tipo de negocio se puede poner ahí, qué tipo de negocio no se puede tener ahí. Tenemos regulaciones de la ciudad y tenemos regulaciones también del mismo centro comercial, si es que yo solamente soy el dueño del local. Por ejemplo, hay centros comerciales en donde hay áreas en las que no puedes poner sino un tipo de negocio. Hay otros centros comerciales que además de que no puedes poner sino un tipo de negocio, si el local está desocupado más de un tiempo, te multan. Entonces tienes que poner cualquier negocio, así sea un negocio inventado, porque los centros comerciales no quieren tener locales desocupados porque eso le da mala impresión y mala imagen a su branding, a su marca de centro comercial. Entonces, yo tengo que averiguar cuáles son los requisitos, cuáles son las reglamentaciones, las limitaciones legales o del reglamento de los centros comerciales. Entonces, tengo que tener en cuenta esas ventajas y esas desventajas. Ahora, normalmente también en caso de que tenga un problema con un centro comercial, en la Florida es más fácil terminar uno de estos contratos. Muchas veces en nuestros países, depende de la reglamentación, no es tan fácil terminar un contrato comercial. No es tan fácil, aunque las causas legales y todo se pueden argumentar, no es tan fácil el proceso de sacar a alguien con un contrato comercial. Sencillamente depende de las reglamentaciones y depende de los juzgados. Pero te digo esto porque son elementos que tienes que tener en cuenta. Una vez yo recibí una llamada de uno de mis agentes y me dijo, están vendiendo un centro comercial pequeño en esa ciudad, que es donde, en una de las que yo tengo mis propiedades. Y yo le dije, yo no sé nada de eso. Me dijo, vamos a mirarlo. Y yo confío mucho porque ese muchacho, digo muchacho porque tiene 32 años, yo tengo como 153, o sea que es un muchacho. Y me muestra este centro comercial que se veía descuidado. Ahí tiene 7 locales, tenía 3 desocupados y el promedio de renta era como 1.500. El señor pedía $1.000.000. Negociamos en $900.000. Nunca conocí al vendedor, nunca lo conocí. Creo que es un señor coreano. Y el negocio lo hicimos de la siguiente manera. Eso fue en el 2022. Cuota inicial, 10%, $90.000. Realmente, aunque estaba descuidado, no había mucho que hacer. Eran cosas de mantenimiento, de pintura, de arreglar unos muros. Vestimos con unas apliques, unas columnas y le dimos cierto color. Arreglamos algunos de los letreros de avisos de las propiedades. Y fíjate esto, el negocio que hicimos con el señor fue ese 5% a 12 años, 2 años muertos de capital, o sea, en los que solamente pagaba intereses, y a los 2 años empezaba a pagar capital y se llama capital 12-20. Quiere decir que se calcula el pago a los 12, pero se calcula como si fuera a hacerse a 20 años. O sea que teóricamente a los 12 años yo habré pagado aproximadamente la mitad del dinero. Más o menos, ¿cierto? Porque el pago se calcula a 20 años. Ahora viene lo hermoso, eso quiero contarte. El comienzo fue, pues se demoraron en alquilar los locales, pues porque estaba mal mantenido, porque no tenía, sí, no se veía agradable. Lo organizamos, ofrecimos meses gratis de promoción, unos buenos precios para llenarlo. Y realmente me costó aproximadamente un año, año y medio
llenar la propiedad y está funcionando. Y te voy a dar los números que son hermosos. En renta recibimos por los 7 locales $11,039 y recibimos adicionalmente 1,431 en el pago de agua y en el pago de basura, que en realidad son servicios que yo tengo que pagar a otra persona. Pero mira lo hermoso. Los inquilinos me lo están pagando. Todo eso lo hemos ido mejorando. Antes los inquilinos no pagaban agua porque estaban muy desorganizados. Entonces organizamos para que todos pagaran agua. No pagaban la recolección de basura. Organizábamos para que cada uno pagara la recolección de basura, que en último son $20, $50, $80 de cada persona, que no sube mucho, pero que multiplicado por los 7 va sumando a los 1,431 que nos ayuda para pagar los gastos. Ahora, el mantenimiento gastamos 300 en el jardín, en limpiarlo y todo eso. A la persona que nos está administrando la propiedad le pagamos $772 y fuera de eso los servicios valen $822. Entonces, fíjate que los gastos, lo que nos pagan de los ingresos extra de los 1,431 todavía nos da casi 200 o $300 de utilidad adicional, que son casi 3,600 al año. Tenemos una utilidad de $10,554. Los impuestos y los seguros son $1,400 al mes. Nos quedarían los ingresos menos los 1,400, nos quedan $9,154, de los cuales le quitamos los $5,540 que pagamos de hipoteca, de capital e intereses, nos da una utilidad mensual de $3,614, que multiplicado por 12 son $43,368. Imagínate, $43,368. Y aquí no estoy contando los $500 o 600 que en los 5,540 van a capital, que eso serían otros $6,000 adicionales de utilidad, que no lo estoy contando en este momento, ni estoy contando la valorización, que en estos últimos 2 años los centros comerciales realmente no se han valorizado mucho, porque en últimas, por todo el problema de los intereses y todo esto, pero en últimas, la utilidad de $43,368 sobre los $90,000 que le metí a la cuota inicial nos da 48% de rentabilidad. ¿Te imaginas? Si mi pensión es $1,700, yo estoy recibiendo solo por esto 3,614, que realmente van a ser, son más de $4,000 al año, mientras que para ganarme los 1,700 trabajé 25 años pagando impuestos. Este negocio lo armé en 2 años con $90,000. Ah, no, es que puso plata. Pues claro, Carlos, como usted tiene plata y es millonario. No, no estoy diciendo esto, no es para todo el mundo. No todo el mundo puede hacerlo, pero sí cualquier persona que se eduque puede hacerlo. Recuerda, yo comencé a los 60 años a invertir en bienes raíces. Y muchas de las herramientas, de las estrategias que he utilizado, las he aprendido en el camino. Obvio, ahora yo miro para atrás y a mí me pasa lo mismo que te pasa a ti. Ay, si yo hubiera sabido antes. Por eso mi segundo libro se llama Si yo hubiera sabido antes. Seguro, yo me hubiera hecho muchísimos negocios que no hice porque no tenía educación financiera. ¿Te imaginas eso? Tener la posibilidad de tener ingresos pasivos. Y te voy a decir la ventaja de este mercado, pero también es una ventaja con la que tienes que tener muchísimo cuidado. Como los centros comerciales en muchos países están en peligro porque los negocios pequeños están siendo muy amenazados por el internet y los grandes almacenes y los grandes negocios, hay lugares o hay tipos de negocios o hay tipos de locales o hay tipos de propiedades en los que se rentan muy fácil las propiedades. Si tú ves muchas desocupadas, tienes que tener cuidado. No que no sea un negocio, puede ser como en este caso una oportunidad, pero tienes que tener cuidado, tienes que educarte. ¿Cuál fue en este momento mi ventaja? Que esta gente era una gente del área que conocía muy bien el negocio, que conocía muy bien la propiedad, que conocía muy bien las posibilidades, con quien yo ya había hecho negocios. No es porque él me diga que es buen negocio, sino porque yo ya conocía que
era una persona que además de ser vendedor era inversionista y que además me había ayudado a hacer muchos negocios. Entonces, tienes que elegir muy bien quién te da la información, porque la persona que te da la información, por ejemplo, él me da la información y él ganaba comisión que le pagaba el vendedor y además ganaba el valor adicional que yo le di por conseguirme la propiedad, que le di como $30,000 adicionales a él. Para él fue buen negocio, o sea que en una forma yo tenía que ser cuidadoso de sus consejos porque él se estaba beneficiando con el negocio que estaba haciendo, que podía hacer. Pero como yo lo conocía, yo sabía que él podía darme una opinión siendo objetivo, porque para él era muy importante la credibilidad. Entonces, no es un negocio para cualquier persona, por eso es tan importante la educación financiera, por eso es tan importante que te comprometas a aprender estrategias para crear negocios, para ahorrar. Fíjate, una de las cosas era que yo estaba listo y estoy listo porque cuido mi flujo, trato de tener ahorros y trato de tener recursos. No que no tenga oportunidades ni algunos momentos necesidades de gastar, pero yo tengo exagerado ese dinero para mi próxima oportunidad. Y esta época de incertidumbre es una época de muchísimas oportunidades para las personas que están educadas. Las personas que están educadas financieramente. Otro consejo adicional es, tienes que tener cuidado de no saltar algo demasiado grande para tus posibilidades. Una de las cosas que siempre me recuerda mi coach físico, con quien hago ejercicios y alzo pesas, es no haces mucho más pesas de las que puedes alzar. Puedes hacer el esfuerzo yo, por ejemplo, hago con mucho esfuerzo 25 libras y a lo mejor podría hacer el esfuerzo y subir 35, pero si yo subo 35 tengo grandes posibilidades de herirme. Entonces empecé con 6, 8, 12, 15, 25 libras y me ha tomado un par de años llegar a las 25 libras, pero lo he hecho bien. Y empecé con una casita de $40,000 y compro multifamiliares y compro centros comerciales, pero me ha costado 6, 7 años llegar allá. Hazlo con cuidado. Bienes raíces son maravillosos, pero el secreto es el flujo y no hagas cosas más grandes de las que puedes manejar. Porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieras. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Si ha sido esta información útil para ti, te invito a que te suscribas y que mires el webinar que tengo en el que te contaré cómo puedes crecer financieramente en momentos de crisis.